Vamos a empezar con este eh, tema tan importante el día de hoy para todos los papás, para todos los padres de familia, que es la inclusión de los padres en la generación cristal. Cuando me invitaron a dar una plática para el día de hoy, para el viernes este, de padres de familia, de taller de papás, creo que este fue el primer tema que se me vino a la mente porque es un tema con el que yo vivo diario en terapia, en las sesiones. El día de hoy estamos pasando por una situación muy, muy fuerte en la cuestión pandemia, pero sobre todo en la cuestión generacional. Ajá, entonces dije, yo de lo que quiero hablar es de esto, de generación cristal. ¿Por qué? Algunos la han oído, algunos no la han oído, y pues vamos a empezar por ahí, ¿qué es la generación cristal? Aquí les puse en la laminita para empezar a trabajar, les puse el título y les puse voy a mover esto, les puse esta imagen, que decía, cuando sea grande me gustaría, y así son los jóvenes de hoy. Y entonces le pregunta el terapeuta, ¿qué edad tiene? Y dice 30 años. Cuando sea grande, o sea, a los 30 años me gustaría, y así es nuestra generación del día de hoy. Ajá. A los 30 años todavía sienten que cuando sean grandes les gustaría, que no han hecho cosas. Ajá. Que, que todavía están viendo a ver qué van a hacer. ¿Ok? ¿Por qué se le llama generación de cristal? Porque con cualquier cosita se rompe. Ustedes vean cómo ese cristal, con cualquier cosita la rompes. Ajá. Eso es la generación cristal. Con cualquier cosita se están rompiendo, con cualquier cosita no tienen tolerancia a nada, con cualquier cosita les da frustración, con cualquier cosita dicen que no, no saben lo que es una autoridad, no saben lo que es un límite. Eso es la generación de cristal. ¿Y por qué inclusión de los padres en la generación de cristal? Porque los papás somos los que estamos generando esa generación de cristal. Ajá. Yo sé que muchos de los papás que están ahorita van a decir, ay, viene, me van a empezar a echar. Pues somos los responsables de la educación de nuestros hijos. Ajá. Y somos los responsables de los que estamos generando en nuestros hijos. Ajá. El día de hoy, ustedes lo pueden ver, los papás somos más permisivos en todo. El día de hoy, los papás somos más holgados en todo. Ustedes vean antes, cuando tú estabas en una práctica con tus papás y con los tíos y estaban en la mesa y decían algo y tú opinabas, con la pura mirada tú sabías que ya no tenías que opinar, que era una práctica de adultos. El día de hoy, el hijo opina, dice, autoriza, da permisos, o sea, todo hace. Ajá. Y muchos han de estar así de, ups, sí, ups. Ajá. Nuestros hijos están dando permisos de todo. Ellos deciden si hacen o si no hacen. Ellos deciden qué hacen. Y ustedes van a preguntar por qué. Porque les solucionamos absolutamente todo a nuestros hijos. Ujú. Entonces, de entrada, ¿por qué la inclusión en nuestros hijos? Vamos a empezar por la parte en donde les voy a poner, conmigo llegan muchos papás y me dicen, oye, Nayeli, es que mi hijo me lo llevan a los 17 años y me dicen, es que te traigo a mi hijo porque no conoce de límites. Pues llevamos 15 años perdidos, los límites empiezan a los 2 años. Ajá. Y yo les preguntaría, papás, ¿quién de aquí desde los 2 años empezó a poner límites? Nadie. Ajá. Porque están muy chiquitos, porque no entienden, porque pobrecito, porque lo voy a traumar, porque entonces después voy a pagar psicólogo, porque N cantidad de cosas. Y de todos modos terminan pagando psicólogo. Ajá. Entonces, aquí el punto es la parte en donde los límites empiezan desde los 2 años. Papás, atentos. Tenemos que ponerles límites desde los 2 años de edad a nuestros hijos. Ajá. Y los límites van cambiando conforme la edad de nuestros hijos. Ujú. No es lo mismo que yo le ponga un límite a un adolescente de a qué hora va a llegar o a qué hora se va a dormir o a qué hora a cuánto tiempo va a jugar con un videojuego, a los límites que yo le pongo a un niño de 5 años. Es totalmente distinto.
Ajá. Entonces, los límites se ponen desde los 2 años y tienen que ir cambiando los límites conforme van cambiando nuestros hijos y conforme van cambiando las generaciones. Pero los límites son límites y la autoridad es autoridad. Yo el día de hoy tengo varios pacientes, en serio, en mi consultorio, en donde desde que llegan, veo cómo los hijos les hablan a los papás y digo, ¿quién es el que autoriza aquí? ¿El hijo o ustedes? Porque es en serio. Es que me dijo que ya no va a estudiar. Ah, te informó que ya no iba a estudiar. ¿Y tú qué dijiste? Es que me dijo que si no estudiaba en tal universidad ya no estudiaba. ¿Y tú qué le dijiste? Ajá. Entonces, los límites empiezan desde los 2 años de edad. Las obligaciones o responsabilidades nos dan derechos. Todos tenemos obligaciones y responsabilidades en todas partes. Ujú. Y algo bien importante, a toda acción hay una consecuencia en la vida. A nuestros hijos no les hemos enseñado que tengan consecuencias de nada. En serio, yo me he topado el día de hoy que no existen las consecuencias para los hijos, que las consecuencias nada más son dichas, pero nunca son accionadas. Ujú. Las consecuencias quedan en el, te voy a quitar el juguete, esos juguetes se van a ir a la basura, ya no vas a ir a la siguiente fiesta, te voy a castigar el iPhone. Y eso nunca llega. Ajá. Entonces, las consecuencias no existen. Y yo les pregunto, papás, desde ustedes en el trabajo, si llegan tarde, ¿no tienen una consecuencia? Todos, todos tienen una consecuencia, al menos que sean dueños de su empresa. Pero si no somos dueños de nuestra empresa, todos tenemos una consecuencia. Y es más, hasta siendo dueños de nuestra empresa tenemos una consecuencia. Ajá. O sea, desde el que yo decida levantarme el día de hoy o no levantarme a trabajar, tiene una consecuencia. Y eso no se los enseñamos a nuestros hijos, porque les solucionamos absolutamente todo. ¿Cuántos de aquí, papás, no tienen hijos en la primaria o han tenido hijos en la primaria? Que el chamaco se le ocurre a las 10:30 de la noche que se le olvidó el mapa que necesitaba para mañana y coloreado. Ajá. Y son las 10:30 de la noche. A las 10:30 de la noche, ¿dónde encuentro papelería? ¿Dónde saco el bendito mapa? Me convierto en mapa yo. Ajá. Y ahí me tienen a mí haciendo el mapa y sacándolo a ver de dónde. Ajá. O si no, al día siguiente, 6:50 estoy parada afuera de la papelería. Y como no hay papelerías a las 7 de la mañana, entonces tú métete a la escuela, yo ahorita voy y te lo dejo. Ajá. Y le solucionamos el problema. ¿Por qué? Pues porque si no la maestra va a decir que la mamá no le ayuda con la tarea, que es una mujer irresponsable. Les pido permiso porque de repente se me salen algunas palabras, ¿ok? Entonces me estoy limitando mucho. Entonces, o sea, porque de repente, ¿qué va a decir la maestra? Que la mamá no le ayuda, que la mamá es una fodonga, que la mamá no les pone atención. Y yo les pregunto, ok, la mamá le pone atención, pero si el chamaco me dice que a las 10:30 de la noche tiene que llevar el mapa, pues ¿cómo lo saco? Ujú. Entonces, los papás estamos muy acostumbrados a solucionarles la vida a nuestros hijos. Desde desde esos pequeños detalles hasta el ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, ay, es que no tiene para llevar a la novia al cine porque no ahorró de sus mesadas. Ajá. Y entonces no tiene para llevar a la novia al cine. Y entonces ahí voy y le doy. Yo ya le estoy dando semana con semana dinero que él tiene que ahorrar. Si se lo gastó fue su problema, pero le solucionamos las cosas. Entonces hay que hacer que nuestros hijos empiecen a tener límites desde los 2 años, empiecen a tener obligaciones o responsabilidades y empiecen a tener derechos. Así como tienen obligaciones o responsabilidades, también tienen derechos. Ajá. Entonces, es bien importante esta parte, que empecemos con la parte de límites, con la parte de obligaciones o responsabilidades, ¿ok? Y la parte de derechos, obviamente.
¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros de los 0 a los 2 años de edad? Me voy a ir un poquito a los 0 a 2 años de edad para hablar de todo este tema, porque ahorita les voy a decir por qué. De los 0 a los 2 años de edad, lo que tenemos que hacer nosotros como papás es darles alimento emocional a nuestros hijos. ¿A qué nos referimos con alimento emocional? Nos referimos a generarles buena autoestima, a generarles confianza, a darles tolerancia a la frustración, a darles un control de emociones, independencia, seguridad. Nosotros tenemos de los 0 a los 2 años para alimentar eso y de los 2 a los 6 años para reforzarlo. Tenemos realmente 6 años para hacer eso. Pero ¿qué pasa cuando no hacemos eso? Por supuesto que vamos a tener un integrante más de la generación de cristal. Ajá. ¿Por qué? Porque no les damos autoestima, no les damos confianza, no les damos tolerancia a la frustración, control de emociones, independencia y seguridad. ¿Qué pasa? Y ustedes díganme si no les ha pasado. Muchos lo que hacemos, no toleramos un berrinche de nuestros hijos. Entonces, es quiere la paleta, que tome la paleta. Me decía una mamá la otra vez, es que te lo juro, Nayeli, tiene una hija de 5 años. Y me dice, te lo juro, Nayeli, vamos a algún lugar a comer y si no come con la tableta, no come. Con la tablet, no come. Pues que no coma. Ajá. Porque aparte la niña ya ordena que entonces es con la tablet y entonces yo les pregunto quién pone las órdenes y quién pone los límites y quién pone todo. La niña desde los 5 años. Imagínense a los 15, no me quiero ni imaginar. Entonces tenemos 6 años nosotros como papás para darles todo este alimento, ajá, y poder generar eso en ellos. ¿Cómo se da este alimento? Dándoles tolerancia a la frustración. Si te estoy diciendo que ahorita no, espérate. Tienes tiempo fuera, controla tus emociones. ¿Qué estás sintiendo? ¿Por qué estás llorando? No llores de a gratis. Ujú. Puedes hacerlo, darles seguridad, pero nada de esto hacemos. Nos cuesta mucho trabajo. Y ojo, no es porque no queramos y no es porque seamos malos papás, sino porque tampoco nos enseñaron a nosotros. Ujú. Pero sin embargo, antes sí funcionaban muchas cosas para generarnos tolerancia, para no eh, quebrarnos con cualquier cosa. Ajá. ¿Qué es lo que pasaba antes? Antes sí te decían que tú tenías que ser responsable de tus cosas. Yo me acuerdo, yo, yo desde los 9 años, me acuerdo que hacía mi tarea sola. Sí me apoyaba mi mamá, sí estaba al lado de mí de repente enseñándome algunas cosas, o mi papá, o de repente me ayudaban con la maquetita o con el dibujito, pero realmente, ajá, yo sabía que tenía que entregar. Ujú. Y el día de hoy nos cuesta mucho trabajo porque ¿qué van a decir de nosotros? Ujú. Entonces tenemos 6 años, papás, para darles esto a nuestros hijos, para realmente nutrirlos emocionalmente, alimentarlos, ¿ok? Vamos a ver algunas características de la generación de cristal. Ok, algo bien importante en la generación de cristal es que nacieron en una era tecnológica. Todo es efímero en la era tecnológica. Ajá. Y como nacieron en una era tecnológica, también tienen poca tolerancia. ¿Por qué? Porque toda esta generación tiene resultados muy rápidos. Todo lo tienen instantáneo. Ustedes acuérdense cuando eran adolescentes, si más o menos son de mi rodada, 40, 35, 50 por ahí. Ustedes acuérdense cuando hacían un trabajo, cuando les dejaban una investigación, ¿qué es lo que hacían? Iban a la biblioteca, si bien nos iban, nos llevaban, pero si no, teníamos que ir a la biblioteca, buscar el libro, si no había ese libro, investigar otro libro similar, investigar en dónde, o sea, era todo un proceso. Ajá. El día de hoy no, el día de hoy le ponen al señor Google qué es lo que quieren, ponen copy paste y vámonos. Ajá. Y eso es lo que pasa. Todo lo tienen tan a la mano que entonces definitivamente no les cuesta trabajo nada. No tienen esa tolerancia. Ustedes díganle a un chavo de hoy la palabra no se puede y bueno, arde Troya. Y los papás colapsan cuando arde Troya. Ajá. Porque pobrecito, no se vaya a matar, pobrecito, no vaya a hacer esto, no vaya a caer en depresión. Ajá. Si tú desde los 2 años
4 años, 5 años le enseñaste que cuando tú dices que no y le dices por qué es no, no va a caer en una depresión. Ujú. Son frágiles porque hay una autoridad devaluada y sobreprotección, lo que yo les decía ahorita. Los papás del día de hoy, en serio, devaluamos nuestra autoridad. Nuestra autoridad está por los suelos. Ajá. ¿Cuántas veces ustedes no le han dicho al adolescente, te voy a castigar lo que está de moda? La consola, ya no sé ni cómo se llama, el Xbox. Ajá. Te voy a castigar el Xbox. Te lo voy a castigar 2 meses. Ni se lo castigan 2 meses, ni nada. Se los quitan 2, 3 días, al cuarto día ya es déjame nada más jugar 20 minutos, y después de los 20 minutos ya se volvió en 1 hora, y después, bye. Ajá. Entonces, realmente, la autoridad está totalmente devaluada, porque no hay consecuencias de las cosas. Ajá. Los papás el día de hoy no tienen autoridad y por lo mismo es que los adolescentes, la generación de cristal, ojo, la generación de cristal estoy hablando de los 18 años, ahorita casi hasta los 30, ¿eh? La generación de cristal, en serio, no está reconociendo ninguna autoridad. A mí me ha pasado mucho que voy a empresas a dar cursos y en serio me topo con chavos que no les gusta estar en un trabajo más de 1 año, año y medio. Porque pues como no subo rápido de puesto, pues entonces ya me voy. Ajá, porque aparte creen que tienen que llegar a tener el superpuesto con el supersueldo, y como no lo consiguen luego, luego, entonces me voy a otra empresa. Y se la pasan brinque y brinque. Ustedes vean la inestabilidad que hay el día de hoy en trabajos en los chavos. Ujú. Tú hoy le exiges a una persona en un trabajo algo y le cuesta trabajo. O sea, tú dile, oye, te tienes que quedar a hacer un reporte porque hay un bomberazo de esto. Ay, no es que ya tenía cita en quién sabe qué. No puedo. Cuando nosotros nos decían eso era me quedo. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Pues, obviamente no tienen un sentido de responsabilidad, porque aparte todo es totalmente inmediato. Ujú. Entonces, tenemos una autoridad evaluada y sobreprotección por parte ¿de quién? Pues, de los papás. Total sobreprotección. Ajá. Hay una falta de empatía. ¿A qué nos referimos con la falta de empatía? Obviamente, la brecha generacional siempre nos hace no ser empáticos. ¿Cuántos de ustedes, cuando estaban adolescentes, no les decían a sus papás: "Es que no me entiendes"? Yo me acuerdo perfectamente de esa frase que muchas veces la dije, y el día de hoy entiendo perfectamente a mis papás. Ajá. Es que no me entiendes. Y seguramente sus hijos están diciendo exactamente lo mismo. Es que no me entiendes. Ajá. Porque hay una falta de empatía entre generación y generación. La baja autoestima. En la generación de cristal hay una baja autoestima muy fuerte. En serio, yo el día de hoy con todos los adolescentes o la mayoría de los adolescentes que tengo en terapia tienen una baja autoestima. Porque no se cree nada de lo que pueden hacer. Pues, ¿cómo se lo van a creer si todo lo hacen de manera tan inmediata y tan tecnológica que realmente no tienen habilidades para hacer las cosas? No tienen actitudes para hacer las cosas. Ajá. Ustedes véanlo, yo lo he visto mucho con mis pacientes en esta época de pandemia. Ustedes véanlo y es en serio, los chavos el día de hoy se conectan a sus clases, bueno, ahorita están en vacaciones, pero cuando se conectaban a sus clases, se conectaban de 7 de la mañana a 12, una. Y después dizque se ponían a hacer algo y después se ponían a ver Netflix, YouTube, después se dormían, después se volvían a ver Netflix, después jugaban como 5 horas, después se volvían a dormir. ¿Y qué más hacían? ¿Por qué? Porque no hacen nada más por nutrirse ellos. Ujú. Y eso tiene que ver mucho con la parte de baja autoestima. La baja confianza en sus habilidades reales. ¿Por qué? O como les vuelvo a decir, todo lo tienen tan inmediato que creen que no pueden tener habilidades ellos. Ajá. Creen que no tienen habilidades reales. Y por ello necesitan mucho reconocimiento constante. Reconocimiento que el día de hoy los papás no estamos dando. ¿Por qué? Porque también los papás tenemos otras cosas en las que nos estamos ocupando. Ajá. No hay tiempo para los hijos como antes lo había. Entonces, los estamos dejando más solos, a que se eduquen solos, que obviamente no les estamos dando el reconocimiento que ellos necesitan y no de la forma en que ellos necesitan.
Ujú. Poca tolerancia a la crítica, el rechazo y la frustración, lo que yo les decía. No te soportan que tú les critiques algo, no soportan que tú les digas un no. Ujú. Estar a la vanguardia en la tecnología y requieren modelos de permanencia, ¿ok? Entonces, es bien importante ubicar que la generación que nosotros estamos creando, que estamos generando como papás, ajá, obviamente también tiene que ver con factores externos, pero nosotros estamos haciendo muchas de las cosas que les están ayudando a esa parte, a que ellos sean una generación tan frágil en muchas cosas. Ajá, el día de hoy creen que tienen que recibir ellos una gratificación espectacular de todo lo que hacen. Y todo lo convierten en premio, castigo, castigo, premio, ¿ok? Eh, y aquí es a lo que voy. La educación no es a base de premios y castigos. ¿Por qué? Porque la educación es su herramienta de ellos. La mayoría de los papás, ¿qué hacemos? Si sales bien en tu examen, te compro esto. No, pues si salir bien es tu obligación. Ajá, o sea, reconozco que hiciste un muy buen año escolar, reconozco que le echaste ganas, reconozco que te mereces las vacaciones, pero de eso que por cada examen que me saques 9 te voy a premiar, hay una gran diferencia. Ajá, la educación es tu obligación, es una herramienta que yo te estoy dando a ti. Ajá. Nosotros como papás tenemos que educar para que no nos necesiten. Y la mayoría de la educación por cultura que tenemos es educamos para que nos sigan necesitando. Ustedes vean el día de hoy cuántas personas o cuántos, pues sí, personas de 30, 35 años siguen viviendo en casa con sus papás, hasta 40, sin hacer nada. Ojo, porque yo vivo con mi mamá, pero al final del día yo soy proveedora en mi casa. O sea, mi mamá vive conmigo, más bien. Pero ¿cuántas personas, cuántas personas de 35, de 30 años a 40 años que ya deben de ser independientes, ajá, siguen viviendo en casa de papás y dependiendo de ellos? Muchos, muchos, por lo menos uno conocen. Ajá. Y sin embargo, por ejemplo, en nuestra cultura, en la cultura americana, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa? A los 18, 21 años los van sacando. Ajá. ¿Por qué? Porque educan para que no los necesiten. Y nosotros educamos para que nos sigan necesitando. Y tenemos que empezar a educar para que no nos necesiten nuestros hijos. Al final del día, ellos tienen que enfrentarse con un mundo. Y si no los educamos para eso, pues imagínense. Ujú. Y eso es algo mucho de lo que estamos haciendo. No los estamos educando absolutamente para nada. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, las épocas duras forman hombres duros, las épocas fáciles forman hombres débiles. Ujú. Y precisamente eso, cuando tú te ves en una situación en la que tienes que hacer cosas, en las que te tienes que responsabilizar, forjas tu carácter. Pero ¿qué pasa cuando como papá le estamos solucionando absolutamente todo a nuestros hijos? No les estamos ayudando a forjar absolutamente nada. El día de hoy cuesta que tomen muchas decisiones. Un adolescente, un joven adulto, el día de hoy, vean la falta de compromiso que tiene para todo. Laboral, en pareja, amistades, la falta de toma de decisiones, la falta de, estabilidad laboral, la falta de proyectos de vida, ajá. La mayoría de hoy los adolescentes en prepa todavía no saben para dónde se van a ir, a qué van a estudiar, ajá. ¿Por qué? Porque precisamente como papás tampoco les generamos esa parte en donde tomen sus propias decisiones, en donde los ayudemos a que vean sus habilidades, en donde les demos esa oportunidad de. Ujú. Entonces, es bien importante que veamos que nosotros como papás estamos generando absolutamente esta parte. No tienen la mentalidad de un trabajo constante, no tienen la mentalidad de hacer algo por ellos mismos. Ajá. Y nosotros como papás estamos dándoles este alimento de no hagas, no sufras, no, necesítame, yo te soluciono, en lugar de darles el alimento de
empieza a hacerlo por ti mismo, toma tus propias decisiones, asume tus consecuencias. Ajá. El día de hoy a los papás no nos gusta que nuestros hijos asuman las consecuencias. Nos cuesta mucho trabajo que ellos empiecen a asumir consecuencias. Ajá. Y yo ahorita les preguntaría, ¿por qué les cuesta tanto trabajo que asuman las consecuencias? Tengo pacientes que en serio no dejan crecer a sus hijos, que les cuesta mucho trabajo, que los siguen viendo como niños chiquitos. ¿Cuántos papás tienen adolescentes de 20, bueno, jóvenes adultos ya, de 20, 21 años, que todavía, es que mi chiquito, es que Gabrielito, es que Luisito? No, no es Gabrielito y no es Luisito, ya es Gabriel y ya es Luis, y ya es un hombre. Es que pobrecito, ¿cómo va a salir a tales horas? ¿Cómo va a ir al súper sin coche? ¿Y por qué no puede ir al súper sin coche? Ujú. Entonces, tenemos que empezar a educar a nuestros hijos desde esta educación de no me necesites, desde esta educación de asume las consecuencias de tus actos. Ajá. Desde esta educación de vamos a hacer cosas para que puedas tener tolerancia o no. El día de hoy, ¿por qué las relaciones de pareja son tan tóxicas en los adolescentes y tan dependientes? Yo lo veo diario en mi consultorio, en serio, cuando llegan, chavitas de 15, 16 o chavitos de 15, 16 años, en donde en serio se desgarran porque terminaron y se quieren hasta matar. O sea, que en serio te dicen: "Es que yo me quiero morir", porque no aceptan una tolera un no por respuesta, porque no aceptan un ya. Y eso no hace con los papás, con los amigos, con las parejas, con los profesores. Ajá. El control de emociones es realmente excesivo. ¿Cuántos adolescentes o cuántos niños el día de hoy, su control de emociones es agresivo? Precisamente por eso. Ajá. En algún momento tuve una paciente, una niña como de unos 12, 13 años, que en serio a la mamá casi se la cacheteaba en el consultorio conmigo. O sea, la primera vez que llegaron y que la señora me estaba comentando de qué se trataba toda la situación y que dijo: "Es que mi hija tiene, serios problemas de control de emociones", me acuerdo que la niña volteó y le dijo: "Ya cállate y deja de hablar de mí. No tienes por qué estar hablando de mí, mejor cállate, eso es lo que mejor haces". Una niña de 12 años. Ajá. ¿Qué dices? A los 18 ya bueno, le va a dar 3 cachetadas y le va a decir que qué hace, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros como papás pongamos esta clase de límites, que nosotros como papás demos esta clase de obligaciones. Ajá. ¿Cuántas de aquí o cuántos de aquí, como papás, todavía con hijos en preparatoria, seguimos sentándonos con ellos a hacer la tarea? O seguimos diciéndoles: "A ver, Luisito, ya mi amor, ya hiciste la tarea que hay que ir a comprar". Luisito ya tiene 18 años. Ajá. Luisito ya no necesita que le estés diciendo, porque él ya tiene que ser responsable. En teoría, él tendría que saber, ajá, lo que es estar en la escuela y lo que es responsabilizarse de eso. Pero si nosotros a Luisito no lo dejamos desde los 9, 10 años que empezara con esa responsabilidad poco a poco, pues por supuesto que a los 21 no la va a tener. Ujú. Entonces, papás, es bien importante, en serio, que empecemos a asumir esa parte de qué estamos haciendo nosotros como papás para generar todo esto. ¿Por qué? Porque es bien fácil decir, es que es la sociedad, es que es lo que tienen ahorita de comunicación, es lo que la sociedad está dando. No, nosotros como papás estamos generando. Acuérdense que los primeros que educamos somos nosotros. Entonces, nosotros como papás estamos generando esto. Empiecen a generar niños con tolerancia a la frustración. Ajá.
Ejemplo, pónganles desde chicos, en serio, pónganse a jugar juegos de mesa y déjenlos que pierdan, hagan que pierdan. ¿Cuántos de sus hijos pierden en un juego de mesa y se enojan y se van? Y hacen el berrinche del mundo. Ajá. ¿Y eso en qué va a topar después? En adultos que se pelean por cualquier cosa, en adultos que no toleran que les digan ahorita no, mañana. Ajá. Entonces empecemos a generar adolescentes y niños con esta tolerancia, con esta seguridad. Sí puedes hacer las cosas, es que no puedo. Mi hijo tiene una palabra bien usual que siempre dice, no puedo. Ajá. Y bueno, a mí parece que se me engendra el gorila cada vez que dice no puedo. Ajá. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo como mamá? Es, sí puedes, tú puedes hacer lo que quieras, inténtalo. Ajá. Vamos a intentarlo juntos. Pero, ¿qué pasa cuando yo misma como mamá le digo: "Ay, bueno", te dice: "No puedo", y te dice: "Bueno, ahorita yo te lo hago". Le solucionas, desde cosas muy, muy, muy triviales. ¿Cuántas no hemos hecho la parte en donde ya se nos hace, tarde, ya vamos de volada a la escuela, ya esto, el chamaco está con medio zapato adentro y medio afuera, y entonces agarras y le estás diciendo: "Ándale, Carlitos, ponte los zapatos, ya vámonos, que quién sabe qué". Y Carlitos: "No puedo, no puedo". Y entonces, a ti como se te hace tarde, agarras y le enjambas el zapato a Carlitos, se lo amarras y ya. Y entonces ese Carlitos a los 15 años, pues le vas a tener que seguir amarrando el zapato, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede. Y yo a muchos papás les pregunto lo mismo. El día de hoy, ¿sus hijos están preparados para enfrentarse a un mundo como el que estamos viviendo laboralmente, en donde todo el mundo está compitiendo, en donde hay tanta competencia? El día de hoy, ¿ustedes podrían mandar a sus hijos a que pidieran trabajo en un mundo con tanta competencia? Se los comen, se los comen. Ajá. Entonces, tenemos que enseñarles a esa parte. Toda acción tiene una consecuencia en la vida y empecemos a enseñarles eso a nuestros hijos. Si tú decides esto, la consecuencia va a ser esta. Ajá. Y en cosas tan absurdas como, ahorita se me vino una a la mente, en cosas tan absurdas como esto. La otra vez, a mí, estábamos en Burger King y ay, qué bueno que no estoy en televisión, si no ya me hubieran cobrado el comercial. Pero bueno, estábamos en Burger King y entonces agarra a mi hijo y me dice: "Quiero unos nuggets". Y ya estaba yo a punto de pagar los nuggets, así, dando el dinero, y me dice: "No, mejor una hamburguesa". Y le dije: "No, ya compré los nuggets". "No, pero yo quiero una hamburguesa, ya no quiero nuggets". "No, ya compré los nuggets". Y entonces con la persona que iba, agarra y me dice: "¿Pero qué te cuesta comprarle la hamburguesa?". "No, sí, sí me cuesta, porque si yo lo acostumbro, que entonces al final él decide otra cosa, entonces puede cambiar de decisión tan fácil". Si él decidió que comía nuggets, asume la consecuencia de los nuggets. Y ya sabrá que para la próxima, si quiere pedir hamburguesa, la pide desde antes. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Que se nos hace muy fácil. Ay, no pasa nada. No, sí pasa, porque eso va generando y generando y generando y generando. Ajá. Entonces tenemos que ser bien claros en esa parte con nuestros hijos, en la parte de las consecuencias. Todas las consecuencias que digan papás, por favor, cúmplanlas. Entonces, tengan mucho cuidado en la consecuencia que van a decir, porque cuando estamos enojados es, te voy a quitar el Xbox, la tablet, del celular, vas a estar incomunicado, vete a tu cuarto y en 3 meses no sabes nada de nadie. Y ni le quitan el Xbox, la tablet del celular y tampoco son 3 meses. Ajá. Entonces, si yo le digo una consecuencia de te voy a quitar la tablet, es te voy a quitar la tablet 2 horas y ya. ¿Y por qué? Porque lo voy a hacer. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos esta parte en donde realmente las consecuencias que vamos a decir son las que vamos a hacer. Ujú. Vamos a tener mucho cuidado porque la generación que estamos educando, lejos
de hacerles un bien, papás, les estamos haciendo un mal. Y yo les preguntaría el día de hoy, en serio, como papás, ¿les quieren hacer un bien o un mal a sus hijos? Yo creo que todos les queremos hacer un bien a nuestros hijos. Es lo que más amamos. Entonces, para hacerles un bien, tenemos que empezarles a dar estas herramientas a ellos. Ajá. Este es nuestro trabajo al final del día, darles estas herramientas a ellos. Ujú. Entonces, los invito a que empiecen a hacer conciencia primero de qué estoy haciendo yo como papá, de en qué estoy fallando y ser realmente consciente y responsable de esta parte, porque muchas veces como papás también nos cuesta admitir el que nos estamos equivocando. Y los papás también, o sea, al final del día estamos haciendo nuestro papel de papás a falla y acierto, ¿no? A error y acierto. Es como educamos. Entonces, hagamos conciencia del día de hoy que estamos haciendo para bien de nuestros hijos y el día de hoy que estamos haciendo para mal. Hagámonos responsables de esa parte y hagamos ese cambio. Se vale aceptar y se vale hacer cambios. Ajá. ¿Por qué? Porque los estamos haciendo seres frágiles y tenemos que serlos seres duros, seres que puedan responsabilizarse de las cosas. Ujú. Entonces, los invito el día de hoy para que hagan esta reflexión, para que entiendan lo que estamos generando en nuestros hijos, lo importante que son los límites, lo importante que son las responsabilidades y lo importante que son las consecuencias en la educación de nuestros hijos y que empezamos a hacerlo desde los 0 a los 2 años. Ajá. No les solucionemos la vida. Un hombre, un adolescente de 23 años, 25 años, ya tiene que empezar a hacer sus cosas al 100%, a ser independiente en muchos sentidos. Los adolescentes desde los 12, 13 años ya tienen que empezar a ser responsables de sus cosas en la escuela. Ujú. Entonces, en serio, y no carguen con culpas de, es que la maestra va a decir que yo fui la que no quiso. No carguen con esas culpas, papás. Empiecen realmente a hacerse responsables de cómo quieren educar a sus hijos. El día de hoy las generaciones, en serio, las estamos haciendo desechables. Las estamos haciendo generaciones que no están respondiendo a nada, totalmente apáticas. A mí, en serio, el día de hoy me preocupa mucho porque los jóvenes están en una apatía total, y más con esta pandemia. Están en una apatía total. Están planos. O sea, ustedes véanlos y les da exactamente lo mismo si pasa, si no pasa, si estudian, si no estudian, si tienen clases, si no tienen clases, o sea, no. Ajá. El día de hoy, yo me acuerdo cuando yo era adolescente, sí me importaban, este, la música, me importaban mis grupos favoritos, me importaban los amigos, me importaba, pero el día de hoy hay una apatía total y nosotros estamos generando todo eso. Entonces, tips para, para concretar o para cerrar esto es, papás, primero concienticemos qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, qué estamos fallando y qué podemos cambiar. Vinculemos más con nuestros hijos, tengamos tiempo para ellos y como familia. Denles tiempo a sus hijos en esta parte. Yo los entiendo en la parte de que tenemos que trabajar y ahora más, pero denles tiempo para ellos, denles su espacio y tómense su espacio para estar realmente con ellos. No estén y estén en el celular, ajá, porque también esa es otra. O sea, estén con ellos, vinculen con ellos. Háganles partícipe de las cosas, ajá. Realmente vean cuáles son las habilidades de sus hijos. Ujú. Entonces, trabajen en esto y no generemos generaciones desechables, no generemos generaciones de cristal, porque en serio a ellos lo que les va a tocar el día de mañana si lo seguimos generando va a ser un mundo bien complicado, ajá, en el que no van a saber solucionar su vida. Entonces, empiecen a poner límites, empiecen a poner obligaciones, empiecen a ser autoridad para sus hijos. Creo que un grave problema de esta generación también es que los papás queremos ser los mejores amigos de nuestros hijos. Y los papás jamás vamos a ser los mejores amigos de nuestros hijos. Nuestro papel es ser papás, no amigos. Ajá. Entonces empecemos por ser papás y por ver realmente qué es lo que estamos haciendo para bien y para mal de ellos, ¿no?
Y pues bueno, con esto les doy las gracias de este momento. Les agradezco su atención y si quieres pasamos a las preguntas, Rosario. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Ana. Pues muy interesante este concepto de generación cristal, ¿no? Precisamente por tan delicado, tan débil, tan vulnerable, que fácilmente se puede romper. En Muy bien. todo. Pues pregunta si hay alguna pregunta, comentario que quieran hacer en micrófono abierto, adelante. ¿Alguien que quiera participar? Porque sí hay aquí un comentario. Bueno, si alguien se decide, con mucho gusto, está el espacio. Maribel Morales dice, escuela para padres es necesaria en las escuelas, pero principalmente para los profesores, ya que en ocasiones no respetan los límites que se están poniendo en casa, como hacer a los niños responsables de sus artículos escolares y tareas. A ver, aquí yo creo que es bien importante, primero, empezar por la parte en que si somos un equipo, escuelas y papás somos un equipo, pero realmente quienes educamos a nuestros hijos somos nosotros. Ajá. La escuela hace una parte de educación, pero realmente en donde nos ayuda es en la parte de conocimiento. Entonces, si esa escuela no te está funcionando, más bien, creo que es bien importante y algo que yo les digo siempre, tenemos que ubicar la escuela que le funciona a nuestros hijos, no la que nos funciona a nosotros. Ajá. Tenemos que ubicar cuáles son las habilidades de nuestros hijos para ver en qué escuela encajan ellos, o sea, de qué manera esa escuela les va a poder ayudar. Ujú. No todas las escuelas son para todos los niños, en serio. Y aunque tengamos 3 hijos, no tenemos que tener a los 3 en la misma escuela. Ya sé, me van a decir: "Ay, sí, como tú no eres la mamá que anda como chofer de una escuela a otra, pues por eso". Sí, los entiendo, pero tenemos que ver las necesidades de nuestros hijos. Hay escuelas que no les funcionan, es en serio, y muchas veces nos empecinamos en meterlos en esta escuela porque me la recomendaron, porque yo ahí fui, porque mi primito salió muy bien de ahí, porque entendamos que no todos los niños tienen las mismas capacidades, y eso es bien importante. Ujú. Entonces, no sé si hay algo más. Sí, Betty estaba levantando la mano, Betty Vargas. Así es, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, como comentaban, es muy cierto, ¿no? Debemos de convivir más con nuestros hijos. Muchas veces se nos hace muy difícil, hablo en lo particular. Digo, yo soy mamá y soy papá y trabajo de día y trabajo de noche y realmente tengo muy poco tiempo. Y esa parte que ustedes están comentando, pues sí, sí me gustaría, ojalá haya un taller más adelante que nos puedan apoyar. Porque, por ejemplo, con mi hija que es adolescente, me ha costado bastante trabajo el el poder sacarlo adelante, el poder convivir, entenderlo. Sí, claro, Betty, mira, de hecho, bueno, yo estoy en eso, ubicando, hacer una práctica para papás, con adolescentes, porque precisamente los adolescentes creo que ahorita vincular con ellos se está volviendo cada vez más difícil. Y sobre todo, bueno, te entiendo en esta parte, somos mamás y papás al mismo tiempo y tenemos que trabajar y tenemos que ser proveedores, pero también creo que tenemos que darnos nuestro tiempo para esta parte, ¿no? En donde, pues, darnos 2 horas, o sea, darnos 1 hora en donde, a ver, mija, vente, vámonos tú y yo, el día de hoy, noche de pelis, vámonos a echarnos manicure entre tú y yo, y ya es un vínculo, a lo mejor no estás toda la semana, pero el hacer esa parte juntas te puede ayudar mucho. Pero sí, claro que sí, vamos a hacer una práctica para papás con adolescentes. La verdad es que a mí me gustan mucho esas prácticas y me encanta trabajar con adolescentes. Entonces sí, me comprometo a ponerme de acuerdo con Rosario y de hacer una práctica para papás con adolescentes. Claro Ujú. que sí, gracias. ¿Alguien más? Sí, Erika, a los niños les gustan las reglas claras y específicas. Les da seguridad saber cuáles son las consecuencias de sus actos, siempre y cuando sean consistentes y no dependientes. La liguita de eso. Pero si se callan. Ay, ¿Alguien perdón. me puede cerrar su micrófono? Ajá. No te escuché la última, Rosario, disculpa. Sí, no te preocupes, siempre y cuando sean consistentes y no dependientes del estado de ánimo del Mm. padre o cuidador principal. También participar en las actividades de la casa, tener responsabilidades de acuerdo a su edad, les hace sentirse parte de la familia.
Lo de lo inmediato y restricción que mencionaba antes de la pandemia, iba caminando en la misma dirección. Déjamelo ya en la computadora, por fin, ya, mijo. Carmen, no seas malita, ¿me puedes cerrar tu micrófono? Gracias. Ok. Sí, antes Entonces, de lo ajá. inmediato y restricción que mencionaba. Antes de la pandemia iba caminando en la misma dirección que un papá y su hijo. El niño como de 4 años le pedía que le comprara algo. El papá le dijo que no porque era muy caro y no tenía ese dinero. Le iba explicando que en otro momento quizás se lo compraba. Cuando pasaron al lado del cajero, el niño le dijo que sacara dinero del cajero y se lo comprara. Al negarse el papá, el niño se tiró al piso. El papá lo levantó y el niño volvió a tirarse. Fue muy aparatoso. Entre gritos y llanto, el niño le dijo que era muy malo porque el cajero le regalaba dinero y solo tenía que tomarlo. Ok. A ver, hay que ser muy claros con los hijos y desde el principio, desde chiquitos. Los niños entienden perfectamente las cosas, pero nosotros tenemos que ser claros, ¿ok? Les voy a poner varios ejemplos aquí. Yo alguna vez estaba con una amiga en su casa y me acuerdo perfectamente, yo todavía no era mamá en ese entonces, y me acuerdo perfectamente que mi amiga tenía un hijo como de unos 7 años, yo creo en ese entonces. 6 años, ha de haber tenido, 5 o 6. Y entonces estábamos comiendo y nos vamos a la sala ella y yo a platicar y agarra y le dice mi amiga a su hijo, no puedes ir a jugar hasta que no levantes la mesa. Ajá. Y entonces pasó como media hora, 40 minutos y yo veía que el niño no salía de la cocina. Le dije, oye, ¿tu hijo está bien? Y de repente empiezo a oír como que llora. Y entonces me asomo y le digo, mi amor, ¿qué te pasa? El niño estaba abajo de la mesa y llorando. Realmente llorando con un sentimiento. Le digo, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Algo te pasó? Me dice, es que no puedo irme a jugar, tía, hasta que no levante la mesa y no la aguanto. O sea, el niño pensaba que la tenía que cargar. Ajá. En serio, es algo bien absurdo. Pero si nosotros no damos bien las indicaciones, los niños entienden eso. Comunicación y comunicación clara. Mi amor, hasta que no levantes los platos de la mesa y los lleves allá, no puedes ir a jugar. Es bien distinto. En serio, el niño estaba agobiado. A nosotros nos podría parecer un absurdo de, ay, niño tarugo. No, en serio, el niño estaba angustiado. Ajá. Entonces, tenemos que ser bien claros. En esta parte que nos cuenta es esta persona de la parte de, el niño se tiró y hizo el berrinche. De entrada tenemos que, que decirle al niño, mi amor, el cajero a mí no me regala dinero, yo tengo que trabajar para sacar dinero del cajero. Ajá. Y ahorita no hay dinero en el cajero. Ok, te estoy dando una explicación, no lo puedes entender, entonces haces el berrinche, te agarro, o sea, a mí una vez me pasó eso, ¿eh? Literal, agarré a mi hijo de Superman y lo agarré de Superman porque si lo agarraba así me iba a patalear y entonces me iba a pegar. Entonces nada tonta yo, ¿verdad? Lo agarré de Superman y me lo llevé al baño. Ajá. Y le dije, ¿quieres llorar? Quédate llorando aquí todo el tiempo que quieras. Hasta que termines de llorar nos vamos. Ajá. Lo quité del escenario en donde él estaba siendo protagonista. ¿Por qué? Porque si él es protagonista, sigue haciéndolo más fuerte. Él lo que quiere es llamar la atención. Ujú. Y si yo lo dejo que él lo sigue haciendo más fuerte. Y entonces me lo llevo a un lugar, le doy su tiempo fuera y cuando termines de llorar, platicamos. Cuando termines tú de llorar, te explico y entonces tú me dices qué estás sintiendo. Ujú. Pero si yo me pongo a gritarle al chamaco y ándale, y párate, y se empieza a hacer esto más grande, más grande, más grande, más grande. Ujú. Y entonces el niño dice, pues estamos de tú a tú, ¿no, mamá? Entonces, ¿dónde queda la mamá y dónde queda el niño? Es ahí donde yo les decía, tenemos que aprender a ser autoridad para los hijos. Ajá. Con los hijos, y yo se los he dicho mucho a mis papás de adolescentes, no discutan. Los papás con los adolescentes, ¿cómo se enganchan? A mí me encantan. Los papás con los adolescentes es en serio. Pero ya te dije. Ah, pero no. Ah, pero ya te dije y soy tu mamá y porque lo digo yo. Ah, pero esto. Ah, pero lo digo yo. Y van, y van, y van, y van. Y eso se vuelve una bola de nieve.
Es que, ¿por qué no me das permiso? Pues porque ya te había dicho que no. ¿Pero por qué no me das permiso? Pues porque ya te había dicho que, ¿pero por qué no? Porque no me caen bien tus pero ¿por qué no? Pero es que, y nos echamos 5 horas en el por qué no, hasta que llega la mamá ya harta y le dice, porque soy tu mamá, y te calles. Ujú. Y con los adolescentes, en serio, los papás no tenemos por qué llegar a eso. O sea, porque ya la regla está estipulada que tú tienes 2 permisos al mes. Ya te gastaste tus 2 permisos, ya no hay otra. Ya tu consecuencia es que no hay otro permiso. Ya, solución. Ajá. Pero no me engancho. Entonces, sí tenemos que tener muy claro esto como papás, por favor. Empiecen a poner reglas claras, límites claros con los hijos. Los hijos entienden perfectamente desde los 2, 3 años, si se los explicamos claramente, ¿okey? Eso es. ¿Alguien más salga por ahí? ¿Cómo se podría trabajar con un adulto joven de 23 años que es parte de esta generación cristal, pero que no quiere ir a terapia, no trabaja, no es responsable y solo anda en la calle con amigos? ¿Qué se le podría sugerir a la familia? De entrada, yo te diría por qué a los 23 años lo siguen manteniendo sin que él dé nada en la casa. Ujú. O sea, sí, sigue con amigos, pero ¿qué me das? No haces nada, entonces no tendría yo por qué seguirte manteniendo. Ujú. Si no te gustan las reglas de la casa, porque en esta casa o se trabaja o se estudia. Y si no te gustan, pues, mi amor. Ajá. Pero a los papás nos cuesta mucho trabajo hacer eso porque entonces nos vemos como los malos papás. Como que estamos abandonando a nuestros hijos, como que cómo lo voy a dejar que se vaya a la calle solo. Ajá. Pobrecito, le va a pasar algo. Ya tiene 23 años, no es un niño de 5 años. Y los tenemos que empezar a ser responsables. Si tú asumes la decisión de que no quieres hacer nada, entonces la consecuencia es aquí no puedes estar. Ujú. Entonces, tenemos que ser, vuelvo a lo mismo, tenemos que tener las reglas bien claritas. Ya sé que suena muy repetitiva, pero es en serio. Y los papás muchas veces nos puede más, y lo entiendo como mamá, ojo, el corazón de pollo. Ajá. Yo les voy a contar algo muy, muy personal. Eh, yo tengo un hijo de 5 años, y entonces hace como 6 meses, más o menos, o 3 meses, no, como un año, o un poquito más, bueno, por ahí. Un día se enojó conmigo porque yo le dije que no iba a jugar a algo, o que no le iba a comprar algo, ya ni me acuerdo. El caso es que hizo un berrinche fuertísimo, y agarró y me dijo así: "Pues entonces ahorita me voy a la casa", de la casa. 4 años, ¿eh? Y agarré y le dije: "Pues vas, mi amor, adelante". Y él bien, bien con los pantalones bien puestos, agarró, hizo su maletita, echó su pijama, se llevó a su dinosaurio, se llevó un Yakult y un Gansito porque, pues, que iba a cenar, ¿verdad? Y entonces, y se salió de la casa, al garage, claro está. Ajá. Y entonces se metió a la casita que tenía ahí. Ajá. Ahí estuvo como 2 horas sentado. Obviamente empezó a anochecer y empezó, pues, a hacer frío, ¿no? Y entonces toca la puerta y me dice: "Mamá, ya lo pensé bien, ya no quiero que me compres eso, ¿ya me puedo meter a mi cuarto?". Le dije: "No, no se trata de que lo pienses bien y de que me des permiso de que no te compre eso. Se trata de que si tú estás decidiendo algo, vas a asumir la consecuencia. Entonces, no puedes volver a hacer esto". Ajá. Pero si tú se lo explicas eso desde esa edad, el niño va a saber. Pero si le dices: "Ay, sí, mi amor, discúlpame, chiquito hermoso, métete, mira, ya está haciendo frío, mi amor, ¿qué vas a hacer?". Pues entonces, pues ya sabemos, ¿no? O sea, los hijos sabemos hasta dónde podemos, es en serio. Jalamos y jalamos la liga hasta ver a dónde estira. Y así somos todos los hijos. Ajá. Entonces, eso es lo que podemos hacer y lo que yo sugeriría con esta persona de 23 años, la verdad. Ajá. Sí, Sí, ¿alguien más? sí, lo que decía sobre levantar la mesa también pasa cuando se les pide tener las cobijas de su cama o colocar los platos y cubiertos en la mesa. Se les piden que lo hagan, pero a veces no se les enseña a hacerlo. Exacto. Es bien importante enseñarles a hacer las cosas a nuestros hijos. O sea, nosotros pedimos y pedimos y pedimos, pero no les enseñamos. Ajá. Nada más les decimos: "Haz tu cama". Y el chamaco se queda así de: "Ajá, ¿por qué no te pones a hacer la cama con él 2 días?".
y le dices, mi amor, ven, vamos a hacer la cama. Te enseño cómo hacer la cama. Ajá. Sino nada más es, levanta tus cosas. Ajá. Levanta tus cosas y cómo las levanto. ¿En dónde las guardo? ¿Para dónde lo echo? Y luego si te lo echo en el rinconcito es, ¡ahí no va! Pues ¿dónde va? Ajá. Entonces es bien importante esa parte. Hay que enseñarles por dónde sí, cómo sí se hace. Ujú. María del Carmen Valdés, tipo de técnicas que puedo utilizar para el manejo de emociones ante la frustración. Tipo de técnica, ajá, de emociones, para el manejo de emociones ante las frustraciones. Ok, te vuelvo a repetir, hay muchas. Por ejemplo, esta parte de jugar, jugar juegos de mesa y literal hacerlos perder a propósito. Ajá. Eso frustra mucho, sobre todo a los niños. Entonces mi amor, no te preocupes. Ahorita perdiste, pero a lo mejor en el siguiente ganas. Y a lo mejor al siguiente dejarlo hasta ganar. Ajá. Para que vea que existen las dos posibilidades. Ajá. Algo que yo les digo mucho, por ejemplo, con los niños chiquitos. Esto sí tiene que tener mucha paciencia la mamá, ¿eh? Ojo. Con los niños chiquitos, yo les digo, vete al súper un día con el chamaco y literal déjalo que escoja un dulce. Y fórmate en la fila más larga que encuentres. Y le vas a decir que no puede abrir el dulce hasta que termines de pagarlo. Ujú. Y es una forma de que literal el niño va a tener que tolerar hasta dónde puede llegar. Va a tener que esperar. Ajá. Y si lo va a abrir si tú lo abres, no te vuelvo a comprar un dulce y no te comes este. Entonces tengo que esperarme. Tengo que tolerar esa frustración de esperarme, de ver cuánto se tarda esta bendita vieja en cobrarles a todos los que van adelante de mí. Ajá. Entonces, podemos tener varias técnicas para el manejo de emociones ante la frustración. Con los adolescentes también puede ser esta parte en donde, por ejemplo, ahorita estamos en pandemia, pero a mí me funcionaba mucho con los adolescentes esta parte de tener horarios claros. Ajá. A las 10:30 celulares me los trae y aquí se quedan. Ajá. O por ejemplo, la parte de, tienes 5 permisos al mes y si te los acabas, ya no hay, eso los frustra, porque cuando se los acaban, porque de repente es, ay, ya sé que sí me va a dar permiso, no pasa nada, pues ese cumpleaños de mi mejor amigo. Ajá. Le doy 5 besos a mi mamá, le digo que es la más hermosa y ya, cae, rendida a mis pies. Ajá. Le digo a mi papá que a mí me funcionaban 3 besos con él para pedirle permisos. A mi hermana le funciona 1. O sea, va decayendo la situación. Ajá. Entonces, pero es cierto, sabemos hasta dónde. Entonces, esta también puede ser una técnica. Tienes tantos permisos al mes, si se te acaban, ya no va a haber más. Y tienes que tolerar esa parte en donde te estoy diciendo no. La tolerancia a la frustración es decirles no y llevarlo a cabo. Ujú. Entonces, puede ser otra parte. Ajá. Muy bien, David, ¿es viable aplicar las mismas prácticas correctivas que en algún momento las generaciones anteriores tuvimos o fuimos objeto de ellas y que sin duda alguna aprendimos a crecer de una forma más responsable y de manera más independiente, entendiendo las consecuencias de nuestros actos? Hoy por hoy eso es cuestionable por la sociedad. Sí, claro, es súper cuestionable por la sociedad porque antes se aplicaba la nalgada. Ajá. Antes los papás se aplicaban el manazo. Y el día de hoy es no les pegues, los puedes frustrar. No les pegues, los puedes traumar. No les pegues, pobrecitos. Los derechos de los niños. Perdón, pero a la fregada los derechos de los niños, ¿eh? O sea, diría mi abuela, un buen manazo a tiempo nos ayuda a muchas cosas. Y una buena nalgada a tiempo, ojo, no estoy diciendo que estoy a favor de los golpes, porque si no ahorita se me van a venir como gordas en tobogán. No estoy diciendo eso. Ajá. Estoy diciendo que cuando realmente es necesario hay que aplicarlo. Ajá. O sea, cuando les vuelvo a repetir el caso que yo tuve de mi adolescente de 12 años, que a la mamá, literal, a la mamá le decía
te odio en consulta. Dice, es que te odio, ojalá nunca hubiera sido tu hija. Un adolescente de 12 años. Una cachetada en ese momento hubiera sido a mí me respetas porque soy tu mamá. Ujú. Pero vuelvo a lo mismo, nos da tanto miedo porque no se me vaya a ir, no se me vaya ahorita a meter pastillas, no se me vaya a deprimir, no la vaya a tener que llevar 5 años con la terapeuta. Ajá, no pasa. Pasa si tú no le das esa tolerancia a la frustración, pasa si no le pones límites, pasa, o sea, eso sí pasa siempre y cuando, ajá, no, ¿cómo se llama? Siempre y cuando tú no generas que tengan ese límite, esa autoridad. Ajá. Ahí sí pasa. De hecho, les voy a comentar de una situación que yo tuve hace como 4 años en donde yo trabajaba en un hospital pediátrico, y yo tuve esta situación hace como 3, 4 años, en donde llegó una adolescente de 16 años, una niña, una chavita de 16 años. Llegó con muerte cerebral al hospital. ¿Y por qué llegó con muerte cerebral? Porque la mamá le había dicho que no podía ir a la fiesta y la escuincla fue y se jambó dos frascos de pastillas. Ajá. Y como no llegó nadie a tiempo, ajá, pues la niña ya llegó con muerte cerebral al hospital. Por supuesto que los 2 días falleció. No es amarillismo, está pasando. Y está pasando precisamente por esta parte. Ajá. Porque como no conozco el límite del no, entonces tú me dices que no a algo y yo me voy al extremo, en automático. Ajá. Cuando yo conozco el límite del no, es no, ok, ya, lo entendí. Ujú. Entonces, tengan mucho cuidado con esto y por eso es que tenemos que poner esta parte. Ajá. Sí creo en las prácticas correctivas de las generaciones anteriores. Yo sí creo, yo sí soy pro de una nalgada a tiempo, se vale. No soy pro de golpes, soy pro de una nalgada a tiempo, sí se vale. Ajá. Miriam Ventura, creo que tienen miedo de perder el amor de los hijos si les ponen límites. Volvemos a la parte en donde, en serio, a los papás les cuesta mucho trabajo porque aparte ahorita la frase de los hijos es te odio, eres el peor papá, eres la peor mamá, y los papás no las creemos, que es lo peor del caso. No las compramos. Ajá, porque precisamente estamos tan metidos en nuestro trabajo, tan inmersos en nuestras cosas, que nos sentimos culpables de que no estamos dando el 100, y entonces como no estamos dando el 100 aparte tú me dices que soy mal papá, entonces pues sí es cierto, ¿no? Y tengamos mucho cuidado con eso. Acuérdense, los papás, en serio, los papás, ¿cómo les explico? Los papás estamos aprendiendo a ser papás, nadie nacemos ser papás. Entonces, los papás también tenemos derecho a equivocarnos, pero no podemos creernos que todo es nuestra culpa. El día de hoy, en la época que estamos viviendo, también los papás estamos haciendo más cosas que antes nuestros papás hacían, porque antes sí se podían dar el lujo de que a lo mejor uno de los dos trabajaba nada más. El día de hoy tenemos que trabajar en la mayoría de las familias los dos. El día de hoy las distancias son más largas. El día de hoy los turnos son más pesados. El día de hoy tenemos que enfocarnos más en la parte de trabajo. Ajá. Y entonces eso nos genera tanta culpa como papás, pero tanta culpa, ajá, que entonces cuando mi hijo agarra y voltea y me dice, es que eres el peor papá del mundo, me la creo y entonces es chiquito, ven para acá, no te quiero. O hacemos cosas. El día de hoy pasan muchas situaciones en las que eh, hay muchas separaciones de familia, hay muchos divorcios. Ajá. Y entonces como mis papás se divorciaron como yo me divorcié, entonces me siento culpable. Los dejé, los abandoné. Y entonces tengo que seguir ahí. Ajá. Entendamos, o sea, no los abandonamos a ellos, nos separamos de la mamá o nos separamos del papá, no de ellos, pero no por eso tenemos que seguir sobreprotegiendo. Ajá. Entonces hay varias circunstancias por las cuales el día de hoy los papás nos sentimos bien culpables, en serio. Y que también sería algo que tendríamos que trabajar. Ajá. Gracias. Estela Arce, qué difícil. ¿Qué hacer cuando te gritan? Con ganas de darle uno en la boca, pero también no es bueno.
Sí, ¿qué hacer cuando te gritan? De entrada, lo primero que tienes que hacer es decirle que a ti no te grita, porque tú eres la mamá. Ajá. Y no engancharte en la discusión. Es, aquí no me gritas, tú no me vas a gritar a mí, no tienes por qué gritarme, aquí soy la mamá. Hay diferentes formas de decírselo y en este momento te vas a tu cuarto y luego cuando estés tranquilo hablamos. Ajá. Pero si lo que pasa es, ella te grita y tú le gritas, a mí no me vas a gritar, y entonces te vuelve a gritonear y te voy a dar uno, y pues ya se nos fue de las manos. Ajá. Entonces es tener mucho este control de emociones en donde a mí no me vas, pero con esta voz, o sea, si tú se lo dices con la voz pasivita de, ay, discúlpame, por favor, ajá, es complicadísimo. Pero si se lo dices con un grito también, entonces tiene que ser una voz en donde tú seas tajante, en donde tú le puedas decir esta parte de, a mí no me vas a gritar, soy tu madre y me respetas. Te vas a tu cuarto en este momento y cuando dejes de hacer este tipo de cosas y cuando quieras hablar, hablamos. Y punto. Y te das la media vuelta. Pero si te sigues enganchando y enganchando y enganchando, entonces nunca terminas. Ajá. Entonces sí tenemos que trabajar mucho en nuestro control de emociones también como papás. Ujú. Gracias. Betty Vargas, exacto, afecta mucho lo que los hijos nos dicen por falta de tiempo para estar con ellos, pero cuando reaccionamos y queremos poner límites, nos hacen sentir como los malos. Sí, yo algo que les digo mucho es, acuérdate, tú eres responsable de lo que dices y la otra persona es responsable de lo que me dice. Entonces, ¿por qué te hace sentir mala? Más bien tendríamos que empezar a trabajar en esa parte de por qué te sientes mala. ¿Qué no estás haciendo tú o qué traes tú que te hace sentir que estás haciendo mal? No, pero ese es un tema tuyo. Porque a mí mi hijo me puede decir, eres la peor mamá del mundo, y a lo mejor digo, pues a lo mejor he fallado en cosas, pero te doy esto, esto y esto, y no soy la peor mamá del mundo, ¿no? Lo tengo claro. Entonces, más bien desde ti, Betty, ¿qué está pasando contigo que te compras esa idea? ¿Y cuántas veces más no te han dicho que eres mala en algo y te lo has comprado? ¿No? Y sería algo que tendrías que trabajar tú, Betty. Así es, Erika. También pasa que se aprenden ciertos valores, pero sin poner el ejemplo. Por ejemplo, ser honesto, suena el teléfono y no se quiere contestar. Así que si ellos toman la llamada, se les pide que les digan, que digan que no están. Sí, la típica mentira, ¿no? No quiero que mientas, pero viene la vecina y dile que me estoy bañando. O sea, ajá, entonces acuérdense que los hijos aprenden de nuestro ejemplo y aprenden absolutamente todo, ¿eh? O sea, son un espejo de nosotros, es en serio. Son un espejo de nosotros. A mí me saca me asombra que en serio, palabras que yo de repente no, ni cuenta me doy que digo, de repente ya las trae mi hijo. Y digo, ¿pero de dónde las sacó? Y todo el mundo, pues son tuyas. Sí, es cierto. Ajá. Entonces, todo lo que ustedes hagan, sus hijos lo van a hacer. Entonces, sí, el ejemplo, ante todo, ¿no? Para educar, va con el ejemplo. Ujú. Creo que ya. Sí, hay bueno, la importancia de los límites que se pueden, concebir como, pues, actos de amor, ¿no? De lo contrario, bueno, como tú decías, pues, se puede incurrir, es como crecer sin un orden, sin una estructura. Recuerdo el caso de una persona que él decía, narraba su vida de niño y que su mamá siempre le daba permiso para todo, pero él llegaba con sus compañeros para irse a un lugar y a los cuatro amigos no le dieron permiso. Y entonces él ya de grande decía, es que yo quería que mi mamá algún día me dijera que no, Sí, porque claro. todos llegaban y decían, es que mi mamá no me dejó, es que, o sea, tenían su pequeña historia con un pequeño drama, pero él se sentía mal y ya de grande decía, es que de verdad yo quería que algún día mi mamá me dijera que no, pero nunca me dijo, ¿no? Y pues ahí vemos en ese caso cómo, digo, a través del tiempo te das cuenta que sí era importante también y que tú no lo ibas a tomar mal y que no te ibas a sentir, sino más bien que lo Lo necesitabas. necesitabas. Los hijos necesitamos límites, aunque pareciera que no. En serio los necesitamos. Los hijos necesitamos también tener papás, no tener buenos amigos. Para tener buenos amigos, ya tenemos. Ajá. Digo, ahorita con la pandemia está un poco más complicada la interacción, pero al final del día sabemos hacerlos. Ajá. Entonces, aprendan a ser papás de sus hijos. Ajá.
Y no critiquen, eso es muy importante. Creo que hay una parte bien importante, no critiquen a sus hijos. Si tienen algo que decirles que no les gusta, traten de decirlo de forma positiva. Ajá. Cámbienlo a una forma positiva, no criticar. En serio, criticar a un adolescente o a un niño es bien fuerte y puede generar muchas cosas. Ajá. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo también les decimos las cosas a nuestros hijos. Creo que eso es bien importante. Traten de cambiarlo siempre a una forma positiva. Me gustaría que pusieras más atención en hacer esto. No en, ay, eres un distraído, bueno, nunca pones atención, no se puede contigo. O sea, es bien distinto. Ajá. Paola Núñez, gracias Anayeli, muy buena plática. Gracias, Paola. Azucena Bravo, ¿qué hacer cuando mamá pone límites pero papá y abuelos no? A ver, aquí hay algo bien importante y qué bueno que lo preguntaste, Susana. Los límites los ponen la mamá y el papá, no los abuelos. Los abuelos son abuelos, no están educando. Ajá. Los límites los ponen mamá y papá. Ajá. Y para esto yo siempre les digo, pónganse de acuerdo como papás, cómo quiero educar a mi hijo, qué le quiero permitir a mi hijo. Ajá. Les voy a poner un ejemplo bien rápido. Yo me acuerdo, les vuelvo a repetir, tengo un hijo de 5 años. Antes de la pandemia, fuimos a una comida a casa de un primo mío que es como mi hermano y es como el patriarca de la familia, ¿no? Y entonces fuimos a la comida. Él tiene un hijo 2 años mayor que mi hijo. Mi hijo tiene prohibido, totalmente prohibido subirse a las camas o a los sillones y menos brincar, o sea, ni de broma. Ajá. Y entonces fuimos a la comida, estábamos nosotros afuera en el jardín y ellos estaban en la sala jugando y de repente yo veo que mi sobrino, literal, cual Tarzán de la selva, de sillón en sillón, así, parecía Monquiqui, de aquí para allá. Ajá. Y entonces mi hijo me volteaba a ver con cara de, aquí sí se puede. Y yo nada más decía, a ver qué vamos a hacer. Y entonces mi hijo cada vez, pasaban 3 minutos y me volteaba a ver como diciendo, mamá, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Aquí es Disneylandia. Ajá. Y entonces empieza a sentar mi hijo en el piso y se empieza a quitar los zapatos. Dije, ándale. Y entonces se trata de subir al sillón. Y le digo, ¿a dónde vas, mi amor? Y me dice, ¿lo estás viendo? Me dice, pues es que aquí sí se puede. Y le dije, pero tú no puedes. Llega mi primo y agarra y me dice, ¿por qué no puede? Le dije, pues porque no puede subirse a los sillones. Me dice, esta es mi casa y aquí él puede hacer lo que quiera. Y entonces agarro y le digo, ¿qué crees? Este es mi hijo y hace lo que yo digo. Porque los límites, las reglas de este niño las pongo yo. Y a eso es a lo que voy. Los límites y las reglas de sus hijos las ponen mamá y papá. Y se tienen que seguir en casa del abuelo, en casa del vecino, en casa del primo, en casa del amigo y en casa de quien sea. Porque la autoridad son ustedes dos. Ajá. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo primero como papás. Ajá, para decidir cómo queremos educar a nuestros hijos. ¿Qué horarios van a tener? ¿Qué permisos van a tener? ¿Qué tienen que hacer primero? Si pueden o no pueden subirse al sillón, a qué hora se tienen que bañar. O sea, todo lo que queremos, cómo queremos educar a nuestros, si tienen o no tienen que recoger su ropa, sí, todo lo que queremos que ellos hagan. Ajá. Y así eso lo tienen que hacer en casa del abuelo, en casa del tío y en casa de quien sea, porque tú eres la autoridad, no los abuelos. Y ese es un grave problema que tenemos mucho los papás, que dejamos que los abuelos intervengan en la educación porque nos ayudan a que los cuidan, porque las reglas y los límites los ponemos nosotros como papás, ¿ok? Entonces, tengan que muy consciente de eso y pónganse de acuerdo primero como pareja, porque también si no se ponen de acuerdo como pareja, si va con tu marido y le dice, ¿me puedo comer un dulce? Y tu marido le dice, no, y tú le dices, sí, va a haber graves problemas, ya vas a ver para dónde ir. Ujú. Entonces tienen que estar de acuerdísimo en esa parte. Ujú. Sí. Verónica Meneses, por ninguna razón se admite la violencia a los hijos, es más bien un problema de falta de habilidades para educarlos. Ella nos está escuchando en Facebook. Ujú. Ok, Verónica, estoy de acuerdo contigo, no es violencia, vuelvo a repetir, y lo dije muy claro, no estoy pro de los golpes,
sí creo que una nalgada a tiempo en situaciones fuertes puede ayudarnos. Respeto la educación que cada quien quiera dar a sus hijos, pero también depende del carácter de los hijos y del carácter de los papás. Ujú. ¿Algo más? No, ¿verdad? Creo que ya Sí, terminamos. Ajá. así es. Ok. Pues, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, un comentario, el micrófono abierto por aquí? Creo que aquí en el chat son todos. Bueno, creo Ok. que... Bueno, si me permiten, abrimos nuestros micrófonos, ahora sus micrófonos y le damos un fuerte aplauso a Nayeli. Muchísimas gracias. Gracias. Muy interesante el tema. Como tú comentas, inagotable y sobre todo con los adolescentes. Entonces nos pondremos de acuerdo para Sí, poder... claro. Sí, ha habido también demanda de este tema, el trabajo con adolescentes. Claro que sí, Rosario, estoy a tus órdenes. Pues Y pues muchísimas, antes que nada, muchas gracias a Con todos. el de la... perdón. Muchas gracias a todos por darse el tiempo para escucharme y espero que les haya servido mucho. Y gracias a ti, Rosario, por la invitación nuevamente. Gracias. Y encontraremos esta grabación en YouTube o en Facebook para que la puedan volver a escuchar. Gracias. Dice, espero la plática sobre adolescentes, dice Erika. Claro que sí, Erika. La vamos a concretar. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y los esperamos la próxima semana con el tema cómo desarrollar el talento con nuestros hijos por parte de la maestra Marta Arias. Estará con nosotros. ¿Cómo los encuentras en YouTube? Como Conferencias AMAPSI y el nombre de la ponente, en este caso Anayeli Santaella. Así lo encuentras en una semana aproximadamente, Miriam. Muchísimas gracias por estar. Buenas noches a todos. Gracias, Buenas buenas noches noches. y muchas gracias. Gracias, buenas noches. Jaime, Bernal, Maribel Morales, buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, Betty. Nos esperamos la próxima semana. Hasta la próxima, Susana.